de y la comunidad tiene 90 kilómetros aproximadamente de distancia, el lugar más lejano al hospital con intervención coronaria percutánea, que en aquel entonces no se llamaba intervención coronaria percutánea, se llamaba angioplastia primaria. Este término aparece, déjenme abrir algunos artículos y les comparto la pantalla. Este término aparece en 1993 en la revista de New England Journal. No me voy a poner a buscar artículos ahorita. The New England Journal, en donde aparece uno de los artículos más importantes de trombolisis. El primer artículo de trombolisis, o el primer intento de tratar el infarto agudo del miocardio, el primer intento se hizo allí en Italia, ya en forma generalizada. Se hizo en Italia y hicieron un grupo que se llamó Grupo Italiano para el Estudio del Infarto con streptokinasa. El estudio se llamaba GISI. Ese estudio incluyó 11,000 pacientes y de esos 11,000 pacientes una buena proporción eran pacientes sin elevación del ST, lo que se conoce ahora sin elevación del ST. Eran los famosos llamados angina inestable. Y vieron que cuando se trataba a los pacientes dentro de las primeras 6 horas, ellos manejaban las primeras 6 horas, se reducía la mortalidad de los pacientes hasta en un 47%. Desafortunadamente no tengo por aquí mi abrir otra computadora, si la tengo la paso. Mi presentación reducía hasta un 47% la mortalidad con el trombolítico streptokinasa, que era el único que había prácticamente en el mundo. Este artículo es de 1986 y desde ese entonces se empezó a ver que el tratar de abrir la arteria con un fármaco, o sea, de quitarle el trombo, porque ni siquiera decían abrir la arteria, de quitar el trombo de la arteria tapada, favorecía la disminución de la mortalidad de estos pacientes, 1986. De ahí salieron varios artículos ya relacionando a otros fármacos. ¿Qué otros fármacos? La aspirina. La aspirina no se daba sistemáticamente en el paciente con cardiopatía isquémica. La aspirina se daba en condiciones especiales nada más y no para trombosis. Pero un estudio que hicieron en 1992 llamado ISIS y seguido de otro que se llamaba ISIS-2, probaron la aspirina y vieron que cuando se adicionaba la aspirina déjenme ver dónde están ustedes porque ya los perdí. Cuando se adicionaba la aspirina al trombolítico, esta adición reducía aún más la mortalidad. No la reducía significativamente, pero sí la reducía en un 0.5 o 1%, ¿verdad? Entonces, sí es importante el ver qué es lo que estaba pasando. Para 1993, ustedes han de oír hablar ahora de un libro que lo edita un cardiólogo que se llama Eric Topol. Eric Topol y un grupo de gente relacionada con Beringer, Ingelheim Promeco, ya para ese entonces usábamos alteplasa también, que es un trombolítico también, pero es de acción directa
endovenoso que se ponía 50 miligramos, se ponía una tercera parte de 50 miligramos en una hora y luego el resto, o sea, los otros 50 miligramos más los 15 que quedaban ahí, se ponían en otra hora más y daban buenos resultados. Déjenme buscar mi presentación, ahorita se las paso, a ver si la tengo aquí. Si está aquí, ahorita la sacamos. Entonces, en 1993 hacen un gran estudio con este famoso alteplase, que es el RTPA, no el TNK, ¿sí? Y hicieron un gran estudio en donde dividieron madre. Sigue bajando. Y hizo 4 grupos. Uno de alteplasa versus streptokinasa con heparina subcutánea y otro de alteplasa versus streptokinasa con heparina endovenosa. Cada grupo tenía aproximadamente unos 10,000 sujetos, ¿verdad? Unos 10,000 sujetos. Entonces, este tipo de situación generó. Déjenme ver si me abrió todo. Sí, déjenme lo paso a un USB y ahorita lo comparto con ustedes. Entonces, se empezó a ver que el alteplasa utilizado con heparina endovenosa le iba mejor cuando era heparina subcutánea. Y en esa misma revista, salen 4 artículos, hablando de angioplastia primaria. Uno era de una doctora, la doctora Cindy Grimes, y esta doctora Cindy Grimes, junto con Gibson, Gibbons y Ribeiro en Brasil, hicieron un estudio de angioplastia primaria. Cada estudio de angioplastia primaria tenía 50 o 60 pacientes, ¿verdad? Entonces no era la gran cosa comparado con el estudio de trombolisis. Sin embargo, ahí empezó a popularizarse la angioplastia primaria. Vamos a ver ahorita algunos datos de lo que es la trombolisis y qué pasa con la parte relacionada de código linfático. Ya se acabó. Déjame ver.
Tengo que abrir primero la presentación, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Kingston. Perfecto. Trombolisis. Déjenme grabarlo. Infarto. Por nombre. Muy bien. Déjenme ver ahora dónde andan ustedes, porque bien. Entonces, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, doctor. Bien, dentro del infarto agudo del miocardio, la fisiopatología del síndrome coronario agudo es la reducción súbita y sostenida del flujo sanguíneo coronario por trombosis oclusiva, superpuesta generalmente una placa de ateroma complicada. Es una microfotografía tomada de por allá de aquellos años, en donde se ven las fibras de fibrina, que para la redundancia, ¿sí? Y los eritrocitos atrapados. Generalmente se presenta la oclusión arterial coronaria cuando tenemos una placa de ateroma que se rompe, nos forma un trombo y se cierra la arteria coronaria y nos da un síndrome coronario. Entonces empiezan a expresar en el infarto agudo del miocardio un montón de moléculas de adhesión, ¿verdad? Tenemos primero la hemostasia primaria, que es a través de adhesión plaquetaria, activación y agregación plaquetaria. Se libera el factor tisular, que es la tromboplastina, y probablemente está por los macrófagos. Ya está bien documentado que los macrófagos liberan factor tisular y viene la cascada de coagulación. Esto genera la falla, la malla de fibrina y la trombosis. Entonces, tenemos un cuadro clínico que va desde la angina inestable hasta la muerte súbita, pasando por angina inestable, infarto del miocardio sin elevación del ST e infarto del miocardio con elevación del ST. Y eso nos puede llevar a la muerte súbita. Generalmente, el 60% de los individuos que tienen un infarto no alcanzan a llegar a un hospital, generalmente se mueren. Doctor, una pregunta. Desde que ocurre la angina inestable hasta la muerte, ¿eso sucede en minutos? Depende, puedo tener un paciente con angina estable, tiene un cuadro de angina inestable, se controla la angina inestable y queda otra vez con angina estable. O tengo un paciente que de angina inestable pasó infarto sin elevación del ST, se trata el infarto sin elevación del ST y el paciente mejora. ¿Sí? Mejora y se va. O tengo un paciente con infarto del miocardio con elevación del ST, lo tratamos, lo trombolizamos, sale, el paciente mejora y queda en condiciones estables.
y pasan para el rubro de la angina estable. O bien un paciente que tiene angina en este momento, pasa por todo esto hasta el infarto con elevación del ST y el paciente hace una arritmia y se muere. ¿Ok? Eso es lo que sucede, es la famosa muerte súbita. ¿Sí? Entonces, todo esto empieza y así empieza lo que es las unidades de dolor torácico y pasan a ser unidades de atención primaria como código infarto. El paciente tiene dolor torácico, se documenta síndrome coronario agudo, sí o no, tiene un síndrome coronario sin elevación del ST o con elevación del ST, y aquí tomamos nosotros decisiones de tomar biomarcadores. El infarto sin elevación del ST puede tener troponina negativa o positiva. Finalmente, que tengamos una troponina negativa en el paciente con un infarto sin elevación o con angina no nos descarta infarto sin elevación del ST y ese paciente debe ser internado. ¿Ok? Cuando tenemos un paciente con elevación del ST, pues lo que le pedimos es lo clásico, creatinfosfoquinasa, CKMB, troponinas. Perdón. Troponinas. Y este paciente, pues ya sabemos que tiene elevación del ST por el electrocardiograma. ¿Sí? Epidemiología mundial y costos. Vean ustedes qué pasa con hombres y mujeres. La enfermedad cardiovascular total, estas ya son datos muy viejos, sigue siendo la causa número 1. Actualmente el coronavirus es la causa número 1 de muerte en el mundo. Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares no van a dejar de ser la primera causa de muerte en el mundo, seguida por cáncer, accidentes, enfermedades crónicas, diabetes mellitus y algunas otras como influenza y neumonía. Entonces, la carga de la enfermedad en población americana, y nosotros somos americanos, pues es muy alta. ¿Sí? Vean ustedes el porcentaje de edad de enfermedad cardiovascular que existe. Conforme vamos envejeciendo, vamos incrementando la probabilidad de enfermedad cardiovascular. Y después de los 55 años, la enfermedad cardiovascular que más nos aqueja es la aterosclerosis coronaria, y finalmente el infarto agudo del miocardio. Vean ustedes cómo desde aquel entonces ya la enfermedad coronaria ocupaba más del 50% que otro tipo de enfermedades cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca al momento actual ha crecido, y ha crecido porque anteriormente no había forma de poner en el certificado de defunción que el paciente había muerto por enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Había muerto por insuficiencia cardíaca. Al momento actual, la insuficiencia cardíaca ocupa entre el 16 y el 17% de las muertes de origen cardiovascular, de cualquiera de todas estas, sobre todo hipertensión, enfermedad arterial coronaria y enfermedad coronaria. La insuficiencia cardíaca ocupa ya el 16, máximo 17% de la enfermedad. Por eso le han dado tanto auge los laboratorios al tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto lo han visto ustedes poco porque no están en hospitales, pero los laboratorios nos bombardean con medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Las muertes, por ejemplo, en Reino Unido, vean cómo la enfermedad coronaria es la más importante. Otros cánceres, ataques que no podían definir si eran cerebrales, vasculares o vasculares coronarios, otro tipo de enfermedades cardiovasculares. En aquel entonces las enfermedades reumáticas eran muy importantes, y el cáncer, ¿verdad? El cáncer. ¿Qué con el tratamiento de reperfusión en el infarto del miocardio? Básicamente, el dele la mano a Mona es para que el paciente empiece su tratamiento
y pensemos en una estrategia de reperfusión. O sea, hay que abrir la arteria, acomodé lugar. Llámese mecánica o llámese farmacológica, acomodé lugar. Entonces se empezó a ver que el tiempo es músculo. Esto está robado, esta frase del tiempo es músculo. ¿De quién creen que es, jóvenes? ¿De quién creen que es la frase el tiempo es músculo? Sí, diga. Es de un actor conocido. Alguien que se anime. ¿La Roca? ¿La Roca? No. Fue gobernador de Los Ángeles. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger decía, el tiempo es músculo, ¿verdad? Y eso fue tomado por los cardiólogos de Estados Unidos, en donde decían que el tiempo era músculo. Entonces había que establecer metas como disminuir la mortalidad, minimizarle el dolor al paciente y limitar el daño miocárdico. En el orden que quieran, ¿no? Lo más importante era tratar de disminuir la mortalidad y limitar el daño miocárdico. ¿Cómo se podía hacer esto? Pues estableciendo estrategias de reperfusión miocárdica antes de que ocurra daño irreversible en el músculo. ¿En qué forma? Farmacológica con fibrinolíticos o mecánica. Aquí yo ya le puse intervención coronaria percutánea, pero antes se llamaba angioplastia coronaria, porque no teníamos todos los elementos que tenemos ahora, como stents, etc, 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 ¿verdad? Entonces, los agentes farmacológicos inducen fibrinolisis al activar directo o indirectamente a la plasmina del plasminógeno. Y la plasmina degrada la fibrina del trombo en un vaso fluido, limitando el daño del tejido circundante. O sea, no es quitar el trombo y ya la hicimos, no, la parte central de donde ya está muerto el miocardio está muerto. Lo que hay que limitar es todo lo de alrededor, o sea, todo el miocardio isquémico circundante que queda como miocardio aturdido. Por eso un ecocardiograma en fase muy temprana del infarto no me sirve para dos cosas. ¿Por qué? Porque tengo mucho miocardio aturdido. Una vez reperfundido, el miocardio aturdido puede recuperarse en un lapso de 8 a 12 semanas. Entonces, es el momento de hacer un ecocardiograma y ver cómo quedó la función ventricular residual en este tipo de pacientes. ¿Ok? ¿Qué ha habido de las estrategias de reperfusión en el mundo? Y esto también es viejo, porque ya ahorita le ponen estrategias de reperfusión en el mundo y en todos lados aparece la angioplastía. Sin embargo, no es lo cierto. Vean ustedes cómo la terapia lítica predominaba en muchas partes del mundo. Argentina, Brasil, Europa, Estados Unidos y lo que es ahora la América, las Américas, ¿verdad? Las Américas que llaman América del Norte. Ahí. Entonces, vean ustedes cómo la reperfusión llevaba hasta más del 50% en muchos países. Entonces, nosotros podemos ver que hay varios tipos de trombolítico. Uno es el alteplase, que esta es la estructura química del alteplase, ¿sí? En donde era el estándar de oro de los fibrinolíticos en ese momento. Presentaba una disminución relativa del 14% en muerte a los 30 días y una reducción absoluta de hasta 7.3 comparado con 6.3 con el régimen acelerado en el gusto. Este 6.3 es de estreptoquinasa, este 7.3 es de alteplasa. Vean, es un punto porcentual el que reducía la mortalidad con alteplasa y por eso quedó como estándar de oro. Luego vienen otros trombolíticos como el reteplasa,
que tienen una vida media más prolongada que el alteplaza, ¿sí? 4 minutos. El bolo era de 10 más 10 megaunidades, así la llamaban, y se ponían en intervalos de 30 minutos. Había posible mejoría de la permeabilidad del vaso, sin embargo, no ofrecía beneficio clínico sobre el alteplaza, o sea, no había una disminución significativa en la mortalidad. ¿Qué es lo que pasa con ese carro que de repente suena la alarma? Tenecteplaza. Este es le llamaban un medicamento salvaje de alteplaza. Había varios cambios en su estructura molecular, pero ¿cuál era estos cambios que conferían? Conferían una mayor especificidad a fibrina que alteplaza. La vida media plasmática se prolongaba más de 20 minutos versus 4 a 6 minutos. Y la dosis era de 0.5 miligramos por kilo en bolo único sin pasar de 50 miligramos. O sea, que si el sujeto pesaba más de 100 kilos, pues se llevaba sus 50 miligramos y hasta ahí paren de contar. Y tenía resistencia al PAI, al inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, es una de las moléculas que se utilizan actualmente y esta molécula, pues es la más estable al momento actual para tratar el infarto agudo del miocardio con fibrinolisis. Esas son las características de los trombolíticos. Yo creo que no vale la pena mencionar. Los activadores tisulares del plasminógeno se ven inhibidos por el PAI-1, por lo tanto no generan plasmina, y la antiplasmina 2 inhibe a la plasmina, y entonces la fibrina puede utilizar a la fibrina para hacer productos de degradación de la fibrina. Esta es una gráfica que sacó este autor en 1996, que es Boersma, en donde dice, si yo pongo el trombolítico dentro de la primera hora, yo obtengo el máximo beneficio con una disminución importante en la probabilidad de muerte. Si yo lo pongo dentro de las primeras 3 horas, obtengo más o menos el mismo beneficio, sin embargo, no tanto como si lo pongo en la primera hora. Y si lo pongo después de las 3 horas, prácticamente no voy a tener un beneficio significativo. De ahí que lo ideal cuando se usaban los trombolíticos era darlo dentro de las primeras 3 horas, y si no era así, hasta las 6 horas, que era donde apenas empezaba a bajar la curva más, y le ofrecíamos un beneficio al paciente. Ahora, si leen las guías, les dan hasta 12 horas, ¿verdad?, para darle reperfusión al paciente. Situación en la que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero pues no podemos ir en contra de todo el mundo, ¿verdad? Estas son las características de los estudios. Vean el número de pacientes. El más grande es el gusto, ¿sí? Le pega más el infarto al hombre que a la mujer. El infarto previo, pues es muy semejante en todos. La diabetes sigue siendo lo mismo, 15-16% en la gran mayoría de los estudios. El infarto anterior, afortunadamente, era el menos importante, pero la mediana en tiempo de horas entre síntomas y primer estudio de este paciente era de 2 horas 7 minutos. De ahí que dijeron, si nosotros reducimos este tiempo y lo pasamos a la reperfusión desde que le dé el dolor hasta que esté en la sala de hemodinámica, ya con la arteria abierta a 120 minutos, al paciente le va mejor. Y sí, sin duda le va mejor, ¿verdad? Esos son los diferentes estudios clínicos con los diferentes trombolíticos, ¿sí? Y la probabilidad de muerte que existía y en favor de quién estaba, ¿no? Generalmente en favor del fármaco. Ahí están los diferentes estudios con trombolíticos en donde la mortalidad es muy semejante, pero vean, el mejor
fue el gusto con 7.5%, 7.2% cuando se daba el RTPA comparado con el RPA, con la streptokinasa, con la lanoteplasa y mejor aún con el TNK. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar desde la CENT 1 hasta la CENT 4 ahí en el hospital y sí vimos mejoría con el TNK comparado con los otros trombolíticos, específicamente con RTPA. Sin embargo, cuando el paciente tenía infartos muy grandes, nos llegó a tocar que le pasábamos el TNK y a los 20, 25 minutos el paciente sentía dolor importante tipo muerte súbita y se morían, se rompía el corazón. ¿Por qué? Por la friabilidad del septum interventricular en el momento de la trombolisis. Es uno de los inconvenientes de los trombolíticos. Acá hay más trombolíticos, ¿sí? En presencia de nuevo infarto, ¿sí? ¿Cuál tenía mayor mortalidad? En este caso, la streptokinasa en el estudio INJET y el RPA, que es el reteplase, también en el estudio INJET. El resto no rebasaban el 7.5 o 7.4% que daba el otro. Los estudios con tenecteplase, pues aquí están, son básicamente los datos que les mencioné, ¿sí? Esos son los de la CENT 1, esos son datos de seguridad, sobre todo hemorragia intracraneal, que se presentaba en 1.9 y 1.6%, dependiendo de la dosis de tenecteplasa, ¿sí? Viendo que la dosis total pues no provocaba hemorragia cerebral. La mortalidad también era importante, 6.16 en la población total contra 6.18, y por grupos de edad pues se morían menos los mayores de 75 años. Y el tiempo de tratamiento, pues entre más rápido mejor, ¿no? Entre más rápido les iba mejor. Doctor, una pregunta. ¿Qué? Es que no entendí bien de qué manera el TNK provocaba ese daño en el corazón y le ocasionaba ese dolor fuerte y que Acuérdese que lo que provoca el infarto es una necrosis coagulativa, ¿sí? Cuando nosotros ponemos un trombolítico, el trombolítico libera la arteria, pero suelta muchos detritus de lo que tiene ahí atorado, por así decirlo. Todos los ácidos grasos, todo lo que es radicales libres de oxígeno y demás. Y en un septum, y esto pasa generalmente en el infarto anterior y sobre todo a nivel del septum, ese septum es uno de los que recibe mayor fuerza de tensión a la contracción. Entonces, con toda esta necrosis coagulativa que tiene, con todos los detritus de radicales libres de oxígeno, de ácidos grasos libres y demás, se deteriora y se rompe el septum. Es lo que sucede en la gran mayoría de los infartos trombolizados que se rompen del septum. Si me dice por qué, pues el patólogo lo único que encuentra es la necrosis coagulativa y el septum roto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la teoría que es por todos los desechos que la célula tiene en el momento de la reperfusión, pero no hay una razón patológica que le diga por qué se rompió el septum. Se lo van a reportar ruptura por isquemia, punto, o ruptura por reperfusión, punto, daño por reperfusión, no hay de otra, ¿ok? Y esto pasa muy esporádicamente, ¿eh? Muy esporádicamente. Déjenme ver si tengo algo más aquí. Bueno, la fibrinolisis en la práctica clínica dice que la alteplasa es superior a streptokinasa, que la tenecteplasa es equivalente a alteplasa y la reteplasa es equivalente a streptokinasa, pero no superior a alteplasa. Entonces, los dos trombolíticos con los que puedan contar en los hospitales cuando se vayan al internado o es alteplasa
o es Tenecteplasa. Alteplasa se pasa en 2 horas, Tenecteplasa se pasa en un bolo en 10 segundos. Aquí hubo otro tipo de fármacos que son inhibidores de la glucoproteína 2B3A de la plaqueta, para que las plaquetas no se peguen, ¿sí? Y estos inhibidores evitaban que la plaqueta se pegara, ¿sí? Para que expusiera el receptor GP2B3A, ¿ok? Entonces aquí se empezó a utilizar el abcipsimab, que se llama reoprófugo, y se vio que la alteplasa más 100 miligramos de abcipsimab, o la alteplasa 100 miligramos, más la mitad de la alteplasa con abcipsimab, ¿sí? Provocaban una permeabilidad mayor comparado con la alteplasa sola, a los 90 y a los 60 minutos. Entonces se empezó a utilizar el abcipsimab junto con alteplasa, junto con el tenecteplasa, junto con reteplasa. ¿Y qué creen que pasó? Ahí está marcado. El sangrado, ¿verdad? Era mayor cuando adicionábamos nosotros al trombolítico, era mayor el sangrado cuando dábamos abcipsimab. ¿Sí? La hemorragia intracraneal era mayor, ¿sí? Y luego vienen otros fármacos como la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, y el abcipsimab, que se empezaron a dar juntos. Y vean ustedes cómo la probabilidad de muerte, o sea, de puntos finales primarios, era menor cuando dábamos abcipsimab que cuando dábamos enoxaparina, que cuando dábamos heparina no fraccionada. Sin embargo, estos dos, comparado con este, tienen una diferencia significativa. Lo mismo, ¿sí? En muertes, en eficacia y seguridad, mortalidad, reinfarto, isquemia, pues, trucos estadísticos en donde juntan de todo para que salga menor, ¿verdad? Y resulta que el tenecteplase con enoxaparina le fue mejor que con el abcipsimab y la heparina no fraccionada, y este es el régimen que se utiliza actualmente para el manejo del infarto agudo del miocardio con reperfusión mecánica desde el 2000, ¿ok? Desde el 2000 no ha cambiado y no ha habido otro trombolítico que supere a este, ¿sí? En cuanto a trombocitopenia y sangrado, y bueno, estas ya son indicaciones que ustedes ya tienen del 2020, ¿verdad? Estas eran del 2004, 2005, cuando empezábamos a hacer eso. Déjenme ver si hay algo más. Enoxaparina, no. No, básicamente son los resultados del tenecteplase y del reteplase y las guías que había en ese momento, 2004-2008. Trombolisis prehospitalaria. Esto, por ahí publicamos un artículo en el 2015 en la revista del Instituto Nacional de Cardiología. Lo publicamos por ahí del 2015, en donde apoyábamos nosotros la trombolisis prehospitalaria. Esto nosotros lo quisimos hacer en este tiempo, cuando se estaba haciendo la trombolisis prehospitalaria, que era por ahí de los 2000, no, antes, 1998, 99. Entonces le propusimos nosotros un proyecto a una serie de ambulancias que era la más grande del Distrito Federal, creo que se llama América Móvil, ¿no, José Luis? No lo sé, doctor, eso sí no lo sé. Pues bueno, en aquel entonces era la más grande, creo que se llamaba América Móvil. Entonces, junto con Boehringer Ingelheim Promeco, el Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional, propusimos que se llevara una dosis de tenecteplasa
en la ambulancia con la finalidad de definir si tenía el paciente infarto, trombolizarlo inmediatamente y no esperar a llegar al hospital, en donde todavía no teníamos la angioplastía primaria perfectamente bien estructurada y estandarizada. ¿Y quién creen que fue el principal detractor de esta estrategia? No, yo fui el que la propuse. ¿Quién cree que fue el principal detractor de esta estrategia? El cardiólogo de las instituciones privadas. ¿Por qué? Porque decían, no, pues cómo van a trombolizar al paciente en la ambulancia y nos van a quitar a nosotros la chamba y no vamos a poder meterlo a la sala de hemodinámica y finalmente no nos vamos a ganar los 100,000 pesos que nos ganamos haciendo la intervención coronaria percutánea, ¿verdad? Entonces el principal detractor de la reperfusión temprana fue el cardiólogo y sigue siendo el cardiólogo, desafortunadamente. Y los hospitales privados, ¿verdad? Si yo llego con un paciente al hospital privado que le guste, lo primero que tiene que hacer es poner la tarjeta y dejar el depósito de 40, 50 o 60,000 pesos, qué sé yo. Y si no hay depósito, no hay tratamiento, ni siquiera trombolítico para acabar pronto. ¿Ok? Entonces, pues hay muchas cosas que hay que hacer. Y las estrategias para reducir el tiempo de tratamiento, y ya lo decíamos desde aquel entonces, que ahora todo lo toman como código infarto, es educación al público para cortar el tiempo de retraso al solicitar ayuda. Si yo tengo dolor de pecho, hay que decirle lo más pronto posible a tu tía, a tu tío, tu papá, tu abuelo o todos al médico, a quien esté cerca, me duele el pecho. ¿Para qué? Para que se comunique un sistema de emergencias o sea llevado en una forma rápida a un sistema hospitalario. Como en nuestro medio, no todos los hospitales son como el Centro Médico Nacional y no tienen salas de hemodinámica y los tiempos de traslado son extremadamente largos, ¿sí? Hay que implementar protocolos para trombolisis en el departamento de urgencias de los hospitales de segundo nivel. Pero ¿qué pasó con todo esto cuando empezó la angioplastía primaria? Todavía ni siquiera empezaba el código infarto aquí en México. Empezó y llegaba el paciente, oye, ¿qué tiene? Pues un infarto. Ah, ok. ¿Y ya lo trombolizó? No, ¿para qué? Si cuando llegue allá a centro médico le van a hacer angioplastía, ¿para qué lo trombolizo? Entonces el paciente se llevaba 4 o 6 horas más de isquemia, que sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Al momento actual. Uso de técnicas rápidas para el diagnóstico de confirmación del infarto del miocardio, perdón por el al, ¿sí? En aquel entonces teníamos una prueba rápida de troponina, en donde poníamos una gota de sangre y nos decía si había troponinas liberadas o no. Ahora se hace lo mismo, nada más que se mete un aparatito y en aproximadamente 5 minutos me dice tiene tanto de troponina. Es la misma gata, pero con diferente técnica, ¿verdad? Antes usaba el trapeador, ahora utiliza la aspiradora, ¿verdad? Y el uso de la trombolisis hospitalaria debería de estar presente por personal entrenado en respuesta a la urgencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tardas en llegar a un hospital más de 90 minutos, ya le resolviste 90 minutos de isquemia al sujeto. Si el paciente se va a tardar 3 horas, pues ya le resolviste 3 horas de isquemia al sujeto. Por eso la insistencia en la trombolisis prehospitalaria y por eso la publicación de ese artículo en 2015, que voy a buscarlo, por ahí lo tengo guardado y se los voy a pasar para que le echen una leída. ¿Por qué? Porque México sigue siendo uno de los países pues más grandes de todo lo que es el continente americano,
fuera de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Creo que Argentina es un poquito más grande que nosotros, creo, no lo sé. Pero seguimos siendo de los países más grandes. Seguimos siendo de los países que tenemos menos infraestructura carretera para poder trasladar de un estado a otro, de un estado donde no hay angioplastía a otro donde sí hay angioplastía un paciente y podemos ahorrarle tiempo de isquemia. Eso es prácticamente el código infarto. Código infarto, tengo un paciente infartado. No empezar a preguntarle al sujeto que me dice, oiga, ¿y el electro de veras es de infarto? Oiga, ¿y ya le tomó enzimas cardíacas? Oiga, y como que sí tiene falla ya, ¿verdad? Porque ya pasaron 3 horas. O sea, es actuar rápidamente. Yo preferiría, en un momento dado, si tienen duda de que tengo un infarto o no, llevarme una trombolisis gratis, si estoy en un lugar lejano a una intervención coronaria percutánea, a que no me hagan nada. Yo creo que eso es lo más importante que debemos hacer y debemos de promover entre los servicios de urgencias a los que estemos. Oye, ¿a cuánto tiempo está? Pues McAllen está aquí al otro lado de la frontera, sí, pero no puedo mandar de aquí de Reynosa a McAllen a mi paciente porque pues en McAllen le van a cobrar, ¿verdad? No tiene lana. ¿Y a dónde lo voy a mandar? No, pues puta, pues lo tenemos que mandar hasta, no sé, ¿qué se les ocurre? Tampico. Ah, pues allá, pues ¿cuánto te tardas? 3 horas en llegar. Ya le echaron 3 horas de isquemia más al paciente, ¿no? Vean la mediana del tiempo. La reducción a Centres Plus con trombolisis prehospitalaria fue de 47 minutos. 47 minutos que son muy significativos para este tipo de pacientes. Y aquí están los grandes estudios que se han hecho con trombolisis prehospitalaria, todos en favor de la trombolisis prehospitalaria, obviamente, pues con el bemol de que toca la línea cero y finalmente pues no es tan importante, pero ya a nivel global parece ser que la trombolisis prehospitalaria es algo importante cuando no tenemos oportunidad de llegar a un lugar donde hay una sala de hemodinámica. ¿Ok? Entonces, el ASCEN 3, que fue un estudio satélite de uso prehospitalario de Tenecteplase, dice que los tiempos de inicio de los síntomas al tratamiento se redujeron 47 minutos. Que 53% de los pacientes que fueron tratados dentro de las primeras 2 horas, comparado con 29% de 4,000 pacientes que recibieron los mismos regímenes en el ámbito hospitalario, fue mejor, o sea, 53 contra 29. Y el tratamiento temprano se asoció con mejoría de la mortalidad. 4.4% de mortalidad entre los que reciben el tratamiento en las primeras 2 horas, 6.2 en los 2 a 4 horas y 10.4 entre 4 y 6 horas. Entonces, si nosotros vemos esto, pues nosotros podemos decir, entre más rápido, mejor. Es lo que buscamos. Entre más rápido, mejor. Estas son curvas del ERTMI-19 de emergencias, en donde vemos nosotros que el tiempo de arribo a los servicios de emergencias, pues es hasta de 60 minutos en el ERTMI comparado con el control. En pacientes rurales que reciben trombolisis en el hospital, vean cómo el tiempo es muy alto comparado con los que reciben trombolisis prehospitalaria. Prácticamente una tercera parte del tiempo, ¿verdad? Aproximadamente. Más de lo mismo. Y la lista de verificación que debería de haber para trombolisis prehospitalaria o en hospitales de segundo nivel. Uno, asegurar que el síntoma del paciente haya iniciado antes de 6 horas. Que es lo ideal, ahora ya lo prolongaron hasta 24 horas, ¿verdad? Que no creo que sea lo más lógico, pero así lo pregonan las dos instituciones más grandes del mundo, que es la Sociedad Americana y la Sociedad Europea. El Tenecteplase está utilizado para el tratamiento del infarto agudo, ¿sí? O bloqueo de rama reciente,
dentro de las primeras 6 horas de los síntomas. Primeras 6 horas de los síntomas. Hay que asegurarse que el diagnóstico es el correcto. Por lo tanto, todas las ambulancias que reciben pacientes con probabilidad de infarto deberían de llevar un electrocardiógrafo de 12 derivaciones, el cual se puede transmitir por vía telefónica o puede ser interpretado por un cardiólogo. Si nos vamos a ese tiempo, cuando empezaba todo esto, pues todo esto era más difícil. Ahora con el WhatsApp, nosotros le tomamos una fotografía y prácticamente en el momento en que ustedes tomaron la fotografía, yo ya tengo el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del ST. Eso nos ayudaría demasiado, sobre todo en áreas rurales a donde no hay oportunidad ni siquiera de llevarlo a un centro de salud, ¿verdad? ¿Ok? Y asegurarse que el paciente no tenga contraindicaciones para trombolíticos, o sea, la principal, sangrado o un evento vascular cerebral reciente. El paciente no debe estar embarazada. Esto hace muchísimos años, mucho antes de que yo fuera residente, un médico de la raza trombolizó a una paciente, estamos hablando de por ahí del 86, cuando apenas empezaba todo esto, trombolizó a una paciente con un infarto anterior y estaba embarazada. Afortunadamente la paciente no abortó y sobrevivió el infarto y quedó con muy buena fracción de expulsión a pesar de quedar mal, de no haber sido algo ortodoxo. Sin embargo, el médico fue rudamente criticado por hacer una cosa semejante a las que hacían en los nazis y olvidó hacer el protocolo para embarazadas. Ojo con la úlcera péptica. Pacientes que han sufrido un trauma en semanas recientes, se refiere esto a 4 semanas aproximadamente por la presencia de los hematomas subdurales y procedimientos quirúrgicos recientes. No problemas neurológicos importantes, ¿sí? Los pacientes deben estar libres de cualquier tendencia al sangrado o pérdida de reciente sangrado y no deben estar tomando anticoagulantes. Esto es una contraindicación relativa. Y esto también es relativo, lo de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque le podemos bajar la presión. Ahora ya contamos con más fármacos para poder hipotensar al paciente sin mayor problema. Luego aparecen por ahí los fármacos orales como el clopidogrel, y de esto hay algo muy, muy, muy interesante. Este es el estudio, el Alzheimer me alcanza. Es un estudio TIMI en el cual compararon clopidogrel contra placebo. El placebo era la aspirina, ¿sí? Y vieron que el clopidogrel favorecía más la apertura de la arteria que en aquellos pacientes que tomaban aspirina sol, y por eso ya se dan juntos clopidogrel, aspirina. Clopidogrel 300 o 600 miligramos, generalmente 300, con aspirina 100 miligramos. Esto es cómo debería ser transportado un paciente, ¿sí? De acuerdo al escenario. El escenario del código infarto no ha cambiado desde, vean ustedes, 2004, que empezaron a promover todo esto, en donde decían, ¿podemos hacer intervención coronaria percutánea o no podemos hacer intervención coronaria? ¿O podemos transferirlo entre los hospitales? El tiempo ideal es de que el paciente hable dentro de los primeros 5 minutos de los síntomas, que el despachador mande la ambulancia y que la ambulancia esté dentro de los primeros 8 minutos en el lugar del evento, ¿sí? La hora de oro son 60 minutos. Y llevar al paciente de aquí a la hora de oro, o no tardarnos más de 90 minutos en llevarlo al balón. O sea, puerta balón.
aquí es puerta balón, ahora es puerta stent, ¿verdad? Ya meter el stent, no nada más abrir la arteria, pero sigue siendo la misma cosa. Puerta balón, no más de 90 minutos. Y ahora esto lo han hecho, por ejemplo, aquí en México, el famoso código infarto de nosotros, el mexicano, dice, no, la puerta balón debe ser hasta de 120 minutos. Pues ya perdió ahí 60 minutos más el paciente, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un tiempo total de isquemia, no debe ser mayor de 120 minutos. Entonces, si ustedes se fijan en este esquema y ven el esquema que tienen ahora en lo que les mandé yo, es exactamente lo mismo, nada más que con flechitas en diferente dirección y con tiempos exactamente los mismos, ¿verdad? Entonces, no ha habido cambios desde hace más de 25 años. 2004, 2021, 16 años, 17 años. ¿Sí? Esto era lo que se tenía en aquel entonces. Y bueno, finalmente creo que la tónica o la mística para el manejo del infarto, pues sigue siendo la misma que hace 20 años. Dar al paciente la oportunidad de que sea llevado a cabo todo esto en menos de 120 minutos. Poco probable en ciudades como la de nosotros con tráfico, aunque ahorita las ambulancias ya pueden agarrar la línea del Metrobús y llegar más rápido. Sin embargo, en las comunidades de las otras poblaciones, por ejemplo, quienes son de algún otro estado, pues conocen las características de las carreteras y las características de los hospitales y el tiempo de traslado que puedan tener. Entonces, lo ideal sería que el paciente sea trombolizado. Si va a tardar más de 120 minutos en llegar a un hospital donde hay intervención coronaria percutánea, no donde hay trombolítico, porque donde hay trombolítico, pues ese lo pueden tener ahí en su casa, ¿verdad? Sino a un lugar donde le hagan intervención coronaria percutánea más de 120 minutos. Y yo creo que esto pues es poco probable en países tan grandes como nosotros. Todo esto se ha hecho en pequeñas comunidades de Estados Unidos que tienen perfectamente bien delimitado su área de adscripción, y si está aquí el paciente y le toca el hospital a 90 minutos, si tiene un hospital enfrente, automáticamente lo pasan al hospital de enfrente, no como aquí en México que le toca la clínica 47 y está hasta no sé, Ecatepec, que hay que llevarlo hasta la 47 porque le toca la 47 en vez de llevárselo a la raza, por ejemplo. Entonces, eso es un grave problema al que nos enfrentamos nosotros con el manejo de la reperfusión en pacientes con infarto agudo del miocardio. De ahí se deriva también otro tipo de código, se llama código cerebro, que es para reperfusión temprana en evento vascular cerebral. Esto no tiene muchos años, pero todo lo hacen aún con trombolíticos. Ellos todavía no utilizan stent para abrir la arteria, porque como generalmente es un coagulito, el coagulito se puede ir más hacia adentro y pues les va a ser más difícil tratarlo. Todo lo hacen al momento actual con alteplase, ni siquiera utilizan tenecteplasa. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta o duda. Jóvenes. Todo muy bien. Disculpa, doctor, entonces no se podría hacer realmente nada con esto, lo que nos estaba diciendo sobre la atención prehospitalaria precisamente por los cardiólogos. ¿No hay algo que nosotros podamos hacer o pues nada más requerimos a eso? Yo creo que al momento actual la atención prehospitalaria y la trombolisis prehospitalaria debe quedar confinada, pero confinada a ¿todavía se sigue presentando la pantalla?
No, doctor. Debe quedar confinada a lugares en donde tardemos mucho tiempo en llevar al paciente a intervención coronaria percutánea. Hace algunos años, serán unos 3 años más o menos, 3, 4 años, fui a platicar con médicos de un hospital allá en Monterrey, que es el Hospital Baptista del Instituto Tecnológico de Monterrey, con cardiólogos que hacen trombolisis y que hacen intervención coronaria percutánea. Uno de ellos, mi maestro y uno de mis mejores amigos, el doctor Carlos Jerjes. Y entonces estábamos platicando de todo esto y había un intervencionista joven que decía es que todo lo deben traer para intervención coronaria. Entonces uno de los intervencionistas más veteranos de allá le dijo, oye, y si viene, y si está en la comunidad de no sé qué, tiene nombres bien raros, y se va a tardar más de 4 horas en llegar aquí al hospital. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos 4 horas con isquemia? Entonces, si la comunidad está muy lejos, trombolícenlo. El paciente puede ser trasladado ya con tranquilidad a un hospital con intervención y ya se podrá considerar si está en buenas condiciones, se le deja a evolución, y si el paciente sigue todavía con datos de isquemia, pues se le mete a la sala de hemodinámica y se le abre la arteria. Pero esa sería la idea de los lugares más lejanos, porque bueno, si estoy en Iztapalapa para que me lleven al centro médico, si en buenas condiciones la ambulancia está disponible, pues me va a llevar en 15, 20 minutos, ¿verdad? Pero si estoy en Cuernavaca y de Cuernavaca me quieren trasladar para hacer una intervención coronaria percutánea a centro médico y de repente está cerrada la caseta, pues ya caminé, ¿verdad? Entonces, ahí la idea sería trombolizar al paciente y llevarlo dentro de las primeras 24 horas, así lo dicen los cánones internacionales. Aquí en México dijeron, no, 48 horas. Bueno, dentro de las primeras 48 horas, a ver si es factible hacerle una intervención coronaria percutánea o ya no la necesita en ese momento. Y se hace una estrategia que se llama isquemia guiada, que es hacerle una prueba de esfuerzo especial al paciente. Si no tiene tanta isquemia, se le deja tratamiento médico. Si está todavía muy isquémico, se le mete intervención coronaria percutánea. ¿Ok? Pero pues esas son las estrategias que tenemos hasta el momento actual para el manejo del infarto agudo del miocardio. ¿Dudas o preguntas? Doctor, pero si queremos trombolizarlo, pero el paciente tiene una contraindicación. Ah, pues ya no lo trombolizaste, tratas de trasladarlo lo más temprano. Si el paciente está sangrando el tubo digestivo, pues no lo puedes trombolizar. Si el paciente tiene, no sé, divertículos en el colon y sangró hace 3 meses, pues no lo puedes trombolizar, ¿verdad? O sea, ahí entra el criterio médico y se pone, no se puede pasar trombolítico debido al riesgo de sangrado, bla, 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 bla. Punto. Se tiene que llevar intervención coronaria percutánea lo más pronto posible. ¿Cuándo? Pues ahí sí ya es lo más pronto posible, es el tiempo que tarden en llegar, ¿no? Ahí no puedes hacer nada. ¿Sí me explico? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿qué tan frecuente es el infarto en mujeres embarazadas? Híjole, es bien poquito frecuente. Yo en todo lo que vi, que fueron 30 años en el hospital de cardiología, si hemos visto, o si yo vi 3 mujeres embarazadas infartadas, fue mucho. Y es extremadamente raro. Acuérdense que los progestágenos protegen mucho a la mujer y son muy vasodilatadores. Pero es muy, muy raro. Pero bueno, uno de los médicos de la raza salvó a una paciente embarazada con infarto. O sea, se jugó la cédula profesional. O sea, no nada más se la juega el paciente, ¿verdad? Se jugó su cédula profesional. Pero Gracias, era doc.
oportunidad que tenía. En ese entonces no había intervención coronaria percutánea. En ese entonces lo más que se hacía era cateterismo cardíaco y decíamos, pues sí está cerrada la arteria. Pues qué padre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? Doctor, y ahí sí ayudaría, por ejemplo, si nuestro paciente pierde el conocimiento, que, bueno, si no podemos trombolizarlo, el RCP podríamos hacerlo mientras llegamos. No, sí, el RCP sí se tiene que utilizar siempre. Si el paciente está en alguna situación que requiera reanimación cardiopulmonar, hay que iniciarla, ¿no? Obviamente, pues no tenemos desfibriladores en todas las comunidades indígenas, ¿verdad? Y para que eso suceda, pues está en súper chinito, ¿no? Ni siquiera en laboratorios de cardiología, o sea, si ustedes se van a hacer una prueba de esfuerzo al Chopo, en el Chopo no tienen carro rojo, en el Chopo tienen la banda de esfuerzo y ahí si se siente mal, pues a la ambulancia y hay que se lo lleven, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero lo ideal es tener el carro rojo, tener el laringoscopio, tubos, fármacos, etc, para que si se me pone el paciente mal, por lo menos le dé los primeros auxilios y ahora sí que se vaya al hospital, ¿no? Pero Doctor, perdón, una pregunta, si le empezamos a hacer el RCP, pero sería mientras vamos en camino, es decir, lo subo al carro y si tú no tienes contraindicaciones para trombolizarlo, lo puedes trombolizar y iniciarle el RCP. La trombolisis te va a llevar 10 segundos. Y le puedes iniciar el RCP y le puedes llevar con RCP en camino. El asunto es cuánto te va a aguantar y cuánto tiempo vas a tardar, porque no le puedes ir dando RCP por 1 hora y media, ¿verdad? RCP pasan 30 minutos, no jala, se considera al paciente muerto. Así es. Así es de que si han visto a alguien que da RCP por más de 30 minutos, pues ese es necio y quiere que a fuerza sobreviva la paciente o el paciente. Eso es imposible. ¿Ok? ¿Se da RCP aunque el paciente presente periodos prolongados sin pulso, pero aún así presente pulso? ¿Cómo? No, si tú tienes una actividad eléctrica sin pulso, le tienes que dar RCP. Recuperas pero pulso, si recuperas pulso, el paciente está 10 minutos así, vuelve a caer en arritmia sin pulso, otra vez RCP. Eso lo puedes seguir haciendo. Lo que no puedes hacer es darle 40 minutos de RCP continuos, ¿no? De acuerdo a los lineamientos para la reanimación cardiopulmonar y cerebral del paciente. Porque acuérdense que no nada más es recuperar frecuencia cardíaca, es recuperar cerebro. ¿De qué me sirve que el paciente ya salga y tenga buena función cardíaca si quedó como vegetal? No sirve de nada. Entonces, para repasar un poco, si escuchamos al paciente que todavía, con estetoscopio, que todavía su corazón está latiendo, pero el pulso ya no se detecta, empezamos RCP. Eso es actividad eléctrica sin pulsos y hay que dar RCP. Gracias. ¿Algo más? Pero se tiene que estabilizar y luego se tiene que llevar en ambulancia, o lo subimos en ambulancia y en el camino le hacemos el RCP. No, si ya pediste la ambulancia y lo vas subiendo a la ambulancia y se te para antes de subirlo, regresas a la cama del hospital a darle RCP. Si sale, entonces sí te lo llevas en la ambulancia. Si ya lo subiste en la ambulancia y a mitad del camino te hace un evento de paro cardiorrespiratorio, pues sí tienes que darle la reanimación cardiopulmonar. O sea, no vas a subir un cadáver a la ambulancia nada más para ver si llega, ¿no? No. De eso sabe muy bien José Luis, que trabaja
en ambulancias ahí de urgencias. ¿O no, José Luis? Ya te dormiste. Ya se durmió José Luis, ¿ya ven? Sí, diga, José Luis. Dormido totalmente, José Luis. O se fue a echar su cafecito. ¿No? ¿Qué otra cosa? Disculpa, entonces, respecto a la combinación de alteplasa con axizimab, ¿no sería tan recomendado por el riesgo a sangrado? Ya al momento casi no se utiliza psipsimab, al momento se utilizan más clopidogrel, prasugrel, cangrelor y ticagrelor. Es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque la psipsimab es endovenosa y hay otro que se llama tirofiban que también es endovenoso. Entonces, al momento actual se prefieren los orales, que tienen más o menos el mismo efecto que estos antiagregantes plaquetarios. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Doctor, es que estaba pensando y Eso es bueno. respecto a los pacientes que sí se les detecta con el estetoscopio el latido, pero no el pulso, pero están conscientes, ¿se Imposible, sigue haciendo el RCP o no es muy raro? que un paciente con actividad eléctrica sin pulso esté consciente, no tiene circulación cerebral. Eso es imposible. Ok, gracias. Y me dices, es que tenía actividad, le escuchaba yo el corazón, el paciente estaba bien, estaba despierto, pero no tiene pulso, pues no le estás tomando bien el pulso. Es la única razón por la que puede estar el paciente perfectamente despierto, con actividad eléctrica y que tú no sientas el pulso, que no lo estés tomando bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Doctor, es que yo tenía una duda. Es de que escuché el caso de que, por ejemplo, se sentía mal, le dolía el pecho y como que de repente se dejó caer y entonces no respondía y le llamaron a la ambulancia, pero esta no llegaba y cuando llegaron no lo subieron. Luego empezaron con el RCP y trataron de Pero sacar. es que ya estaba muerto, o sea, tuvo muerte súbita, tuvo dolor en el pecho, no se dejó caer, se cayó, se fue, tuvo síncope y más de un minuto de síncope, pues es muerte súbita es más de un minuto después del síncope y hasta 60 minutos después del síncope. Entonces, muy probablemente ese paciente, cuando llegaron, ya estaba muerto, por eso le estaban dando reanimación a ver si jalaba, si no jaló, murió. Sí, o sea, no puede ser milagros. Entonces, en ese caso, una vez que lo valoraron los paramédicos, ya no tenían que hacerle nada. No, si le encontraron que no tenía actividad eléctrica, no tenía pulso ni nada, tenían que darle reanimación. Si ya lo sintieron frío, no tenía pulso, pues ya no le hace nada. Y el paciente estaba muerto. Sí, si tardaron más, si el paciente ya tenía más de media hora tirado en el piso sin respuesta, ese paciente ya estaba muerto, ya no le tenían que haber hecho nada. En caso de que todavía tuviera pulso, tenían que subirlo y hacerle el RCP o no, primero es entubarle Tenían y que el hacerle RCP. el RCP, tratar de medio estabilizarlo y llevárselo, pero a veces no responde el paciente se muere ahí. ¿Sí? O sea, muerte es una hora. ¿Sí? O sea, ahí pueden ser muchas cosas, el paciente ya se murió, se retrasó la ambulancia y pues ni modo, así pasa, desafortunadamente en nuestro país. ¿Algo más? Ya 40 minutos. ¿Algo más? ¿No, jóvenes?
¿Qué vamos a ver la próxima semana? No, doctor. ¿Qué vamos a ver el próximo miércoles? ¿Miocardiopatías? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Mándenme una listita de lo que les falta, jóvenes, no me la mandaron, para yo mandarles las guías de esos temas que son los que faltan de tanto de farmacología como de cardiología, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Creo que no, doctor. ¿Qué pasó, Esmeralda? No, decía que no. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces nos estamos viendo el miércoles a 8 de la mañana, máximo 8:10. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias. Perfecto. Muy bien. Sale pues, jóvenes. Disfruten su día. Ya no tienen clases, ¿verdad? Sí, todavía tenemos urología. Ah, bueno, órale. Sale pues. Cuídense mucho. Bye. Igualmente, doctor. Gracias.